Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Alil estuvo presente en la gala de premios anoche, pero la verdadera sorpresa fue la inesperada aparición de Esla y la tensión que se generó entre ambos. Anoche, en una de las ceremonias de premios más esperadas del año, el reconocido actor Alil se convirtió en el centro de atención. No solo por su elegancia impecable y su carisma natural, sino por un detalle que nadie pasó por alto, la presencia de Esla, su expareja, en el mismo evento. La sorpresa fue tan grande que, en redes sociales, el nombre de ambos se convirtió en tendencia en cuestión de minutos. La ceremonia comenzó con normalidad. Alil llegó solo, saludando a la prensa con una sonrisa tranquila y confiada. Lucía un traje clásico negro que resaltaba su presencia imponente. Todo iba según lo planeado hasta que, poco antes de que comenzara la entrega de premios, Esla entró al recinto acompañada de una amiga cercana. Vestía un elegante vestido rojo que dejó sin aliento a muchos y, por supuesto, captó todas las miradas, incluida la de Alil. Los periodistas no tardaron en notar la tensión en el ambiente. Aunque ambos intentaron mantener la compostura, las cámaras captaron varios momentos en los que cruzaron miradas. En uno de ellos, Alil pareció susurrar algo a su representante, mientras desviaba la vista con una expresión que muchos interpretaron como incomodidad. Lo que hizo que el público se quedara sin palabras fue el momento en el que Alil fue llamado al escenario para recibir el premio al mejor actor del año. Tras agradecer a su equipo y familia, Alil hizo una pausa y, mirando hacia el público, dijo: "A veces, el pasado regresa en los momentos más inesperados, pero siempre hay que saber mirar hacia adelante con gratitud". Las cámaras enfocaron a Esla, quien simplemente sonrió, aplaudiendo sin dejar ver ninguna emoción. Después de la ceremonia, en la fiesta posterior, ambos coincidieron nuevamente. Según testigos que estuvieron presentes, Alil y Esla mantuvieron una breve conversación en un rincón apartado. Una fuente cercana comentó: "Fue una charla tranquila, sin tensiones evidentes. Se notaba que había cosas que necesitaban decirse". Aunque ningún medio logró captar el audio de la conversación, las imágenes bastaron para alimentar los rumores. En una entrevista posterior, Esla fue cuestionada directamente sobre ese momento. Con una sonrisa serena, respondió: "Alil y yo compartimos muchas cosas buenas en el pasado. Nos merecemos respeto mutuo y eso nunca cambiará". Por su parte, Alil, al ser interrogado por otro medio, simplemente dijo: "Todo está bien. Cada uno sigue su camino, pero siempre con respeto". La reacción de los fans no se hizo esperar. En redes sociales, muchas mujeres elogiaron la madurez de ambos y la elegancia con la que manejaron la situación. Algunos incluso comenzaron a especular sobre una posible reconciliación, aunque otros fueron más escépticos, destacando que lo vivido fue simplemente un cierre de ciclo. Después de esa noche llena de emociones contenidas, los medios no tardaron en hacer eco de lo sucedido. Programas de espectáculos, blogs de entretenimiento y hasta revistas internacionales comenzaron a analizar cada gesto, cada mirada, cada palabra dicha y no dicha entre Alil y Esla. A la mañana siguiente, las portadas digitales amanecieron con titulares como Alil y Esla, reencuentro con tensión y nostalgia o una mirada que lo dijo todo. Algunos comentaristas incluso llegaron a comparar la situación con escenas de telenovelas, asegurando que la vida real supera a la ficción. Pero lo más inesperado llegó unos días después. Alil fue visto saliendo de una cafetería en el centro de Estambul, acompañado nuevamente de su representante, pero lo que llamó la atención fue que, apenas unos minutos después, Esla también salió del mismo lugar. Las especulaciones se dispararon: ¿una simple coincidencia o una reunión planeada? Horas más tarde, Esla publicó una historia en su perfil de Instagram con una frase enigmática: "La vida siempre da segundas oportunidades, si aprendimos lo suficiente de la primera". Aunque no mencionó nombres, sus seguidores asumieron de inmediato que se refería a Alil. El revuelo fue tal que incluso algunos fans comenzaron a organizar encuestas en línea: ¿deberían volver Alil y Esla, o es posible una segunda vuelta en el amor? Las opiniones se dividieron. Mientras unos soñaban con una reconciliación digna de una película romántica, otros recordaban que había razones válidas por las que la pareja había terminado. En medio de este torbellino mediático, Alil decidió romper el silencio. En una entrevista exclusiva para una conocida revista cultural, habló por primera vez con más apertura sobre su historia con Esla.
No me gusta hablar de mi vida privada, pero entiendo el interés del público. Esla fue, y siempre será, una persona importante en mi vida. Lo que tuvimos fue real, y eso merece respeto, incluso si nuestros caminos ahora van en direcciones diferentes. La entrevista fue acompañada por una sesión fotográfica sobria, en blanco y negro, que mostraba a Alil en un tono reflexivo, casi melancólico. Las imágenes se viralizaron rápidamente, provocando aún más debate en redes. Mientras tanto, Esla se mantuvo relativamente en silencio. No dio más declaraciones, pero sí fue vista asistiendo a un evento benéfico para apoyar a mujeres emprendedoras. Su aparición fue aclamada por la prensa, que destacó su elegancia y serenidad. Al ser abordada por periodistas, solo dijo, estoy enfocada en mis proyectos y en lo que viene. Todo lo demás es parte del pasado. Sin embargo, para los seguidores de ambos, la historia no había terminado ahí. Días después, se supo que Alil y Esla coincidieron nuevamente en un set de grabación, esta vez por motivos profesionales. Una conocida marca de perfumes los había elegido, por separado, como embajadores de su nueva campaña, sin prever que ambos serían convocados para el mismo comercial. Los rumores explotaron. ¿Aceptaría la marca mantener a ambos? ¿Aceptarían ellos trabajar juntos? Para sorpresa de todos, no solo aceptaron, sino que grabaron una escena juntos. Según personas del equipo de producción, la química entre ambos era innegable, casi palpable. El anuncio fue estrenado en una gala privada y, una vez más, los dos fueron los protagonistas de la noche. Aunque no llegaron juntos ni se sentaron cerca, compartieron algunos momentos durante la presentación. Las cámaras los captaron riendo discretamente en un instante espontáneo, y eso bastó para que el hashtag #AlilIsla volviera a posicionarse como tendencia mundial. Lo que siguió fue una ola de nostalgia colectiva. Los fans comenzaron a compartir fotos antiguas de la pareja, entrevistas pasadas, e incluso editaron videos con momentos juntos acompañados de música romántica. Alil y Esla, aunque no dijeron nada públicamente, comenzaron a seguirse nuevamente en redes sociales. Y eso, en la era digital, fue interpretado por muchos como una señal clara de acercamiento. Pero justo cuando parecía que todo se encaminaba hacia una posible reconciliación, Alil publicó una imagen en sus historias con un fondo de atardecer y la frase, no todo lo que fue debe ser de nuevo. A veces, el amor también es dejar ir con gratitud. La imagen, aunque poética, fue interpretada por muchos como una despedida definitiva. Esla, por su parte, no respondió directamente, pero al día siguiente compartió una foto de un libro con una frase subrayada, amar también es entender cuando decir adiós sin rencor. La sincronía de ambos mensajes dejó claro que, aunque el cariño seguía presente, quizás ya no había lugar para reconstruir lo que una vez fue. Y así, lo que comenzó como un simple reencuentro en una gala de premios, se transformó en una historia mediática seguida por miles. Una historia de dos personas que se quisieron mucho, que compartieron momentos intensos y que, frente a las cámaras del mundo, demostraron que a veces la verdadera madurez es saber caminar separados, con respeto, memoria y paz. Queridas seguidoras, si les gustó este contenido, no olviden suscribirse al canal y dejarnos sus comentarios abajo. Queremos saber su opinión, ¿creen que hay una segunda oportunidad para Alil y Esla? Nos vemos en el próximo video.